Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia Ecuador. Horas cruciales se viven en el país a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre la viabilidad o no del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Este martes debe haber una decisión y desde la víspera un nuevo juez lidera el proceso. Lo analizamos. En noticia, Guatemala se cierran las inscripciones para las elecciones presidenciales y tal como se denunció, el Movimiento para la Liberación del Pueblo quedó por fuera pese a cumplir con las normas establecidas. Este hecho pone un manto de dudas sobre la transparencia del Tribunal Supremo Electoral. Presentamos esta radiografía y la analizamos. En noticia, México, tragedia en un refugio de migrantes en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Hasta el momento se reportan 40 muertos, más de 20 heridos producto de un incendio. La Secretaría de Exteriores informó que coordina con los representantes de los países de origen de las víctimas su repatriación. Se trata de un doloroso fenómeno que sigue cobrando vidas. Profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenido, bienvenidas. En noticia Ecuador, la Corte Constitucional define el futuro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Los 9 jueces deberán decidir si procede o no esta medida. La decisión debería conocerse este martes y aún se mantiene la espera. Vamos a verlo. La Corte Constitucional designó a un nuevo juez, Richard Ortiz, para que elabore un dictamen que resuelva si el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso es procedente o no. En principio, fue designada la jueza Teresa Núquez, quien el lunes entregó un proyecto de dictamen en el que sugería al Pleno no admitir el juicio político, pero contó con solo 3 voluntades de los 9 jueces que conforman la Corte. Se requiere al menos 6 votos para la aprobación. En caso que el dictamen admita el juicio político, el expediente se remitiría a la Asamblea Nacional para su debate y finalmente tomar una decisión. Si el voto favorable alcanza 92 voluntades, es decir, la mayoría calificada de los asambleístas, Lasso podrá ser censurado y destituido de sus funciones. Ello implicará que no podrá ejercer cargo público por los siguientes 2 años. El pedido llegó a la Corte el pasado 24 de marzo, luego de que la Asamblea Nacional aprobara un informe que le acusa de incurrir en delitos de concusión y peculado en el marco de una red de corrupción en las empresas públicas. Vamos a conocer más información a esta hora con nuestro compañero de labores desde Quito, Orlando Pérez. Hola Orlando, adelante. Buenas noches. ¿Qué es lo último? ¿Qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte y también a la audiencia de Telesur. Efectivamente, la tarde de hoy se movieron, como se dice vulgarmente, las frutas políticas en el Ecuador. Es un dicho muy popular acá en el Ecuador. A propósito de los cruces de mensajes en grupos de WhatsApp, de versiones, de lucubraciones y hasta de rumores sobre lo que podría decidir la Corte Constitucional. Efectivamente, lo que se mencionaba en el informe preliminar, en la votación del día de ayer, los 6 magistrados, jueces constitucionales, rechazaron el proyecto presentado por Teresa Núquez, donde ella en su proyecto reconocía que no había condiciones para enjuiciar políticamente al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Esta votación efectivamente da cuenta o pone en antedicho a muchas especulaciones, porque efectivamente esos 6 jueces este momento están esperando ya solamente que se convoque a la sesión, porque de lo que nos han comentado fuentes cercanas a los jueces, asesores o personal que elabora cerca en la Corte Constitucional, la resolución estaría lista y a más tardar el día de mañana se convoca la sesión y se determina en un trámite que no podría demorar mucho tiempo, porque efectivamente ya para el día jueves vence el plazo que tiene la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el pedido de la Asamblea Nacional.
Si esto ocurre, como ya se mencionó también, obviamente hay varios escenarios. El principal es el que dio lugar a varias también interpretaciones, es el del grupo oficialista en la Asamblea Nacional, donde uno de sus miembros del bloque oficialista, de apellido Flores, indicó que el presidente de la República aceptaría el trámite de juicio, se presentaría a defenderse y no llamaría a la muerte cruzada. Esto es lo que planteó este asambleísta en la asamblea, en el espacio donde se dan las ruedas de prensa normalmente. Y por otro lado, frente a esto, incluso hay varias interpretaciones que dan cuenta de que iniciado el proceso del juicio político, el presidente no podría optar por la muerte cruzada, que es lo que se ha venido manifestando. Claro, sobre esto hay también varias versiones. Unos dicen que la interpretación directa es que él puede evitar la muerte cruzada en cualquier momento, pero también los otros pronunciamientos señalan que la Corte Constitucional, iniciado el trámite, no le aceptaría una decisión de esa magnitud. Frente a esta situación, obviamente también hay varios niveles de análisis y el principal es en qué condiciones se plantearía el país un juicio político considerando las graves crisis que hay en este momento, tanto de inseguridad, de migración y ahora también afectado el Ecuador por el clima, tomando en cuenta el deslave en Alausí, las inundaciones en otros espacios del territorio ecuatoriano. Orlando, entonces, quedan solamente, en caso tal de que esta noche no haya una decisión por parte de la Corte Constitucional, 48 horas para que a partir de ese momento hasta el jueves se tome alguna decisión. Y te lo pregunto porque durante toda esta jornada, sin duda es entendible en el marco de toda la tensión que ha generado esta atención sobre la Corte Constitucional, hay información que va y viene. Así, entonces, para claridad y en clave como siempre latinoamericana, pueden hasta el jueves tomar la última decisión la Corte Constitucional. Los magistrados deben votar por mayoría y de lo contrario tendrían que volver entonces a votar y pasaría el proceso a otro juez. Sería así hasta que haya una decisión. Claro, ese es el escenario más complejo y más difícil porque de no haber una decisión prácticamente se vencería el plazo y en esas circunstancias la Asamblea tendría que tomar una decisión, pero obviamente los jueces constitucionales saben que tienen que cumplir con todos los requisitos. Si ya se rechazó un proyecto donde no se favorecía la admisión, evidentemente el otro proyecto tendría que ser en esa misma, digamos, en línea contraria para poder votarlo a favor o en contra. Entonces ahora está en manos de los 6 jueces que votaron en contra del proyecto planteado por Teresa Núquez para saber hasta dónde se mantienen en su posición o si al menos en esas circunstancias hay otro elemento más que pueda considerar la Corte Constitucional. Como es un hecho inédito, nunca antes a un presidente se lo había citado para una situación de esta naturaleza, obviamente todo queda en el marco de la sospecha, de la duda, porque el único antecedente en cuanto a un vicepresidente que tiene casi las mismas características para un enjuiciamiento como la de un presidente fue el de Jorge Glass de Espinel en el año 2017. Y en esa ocasión no hubo tanto trámite, no hubo tanta especulación, por mayoría se votó y el juicio pasó a la Asamblea Nacional sin mayor complejidad y tampoco expectativa. Así que se espera, por lo que comentan, te digo, Tatiana, los allegados a la Corte Constitucional y también los constitucionalistas que hablan del tema, que efectivamente esto se pueda resolver a más tardar el día de mañana. Y si hubiese alguna consideración como la que tú mencionas, tendrían que volverse a reunir casi que de inmediato porque no pueden pasarse del plazo del día jueves. Muy importante toda esta claridad. Orlando, gracias. Hasta mañana y muy atentos. Buenas noches. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Stalin Raza, abogado constitucionalista. Nos acompaña desde Quito también, la capital ecuatoriana. Abogado, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos. Muchísimas gracias. Para mantener todo este entendimiento acerca de un hecho, como bien nos lo dice nuestro corresponsal en Quito, Orlando Pérez, inédito para el país, estas horas, ¿por qué son cruciales? Desde este momento hasta el próximo jueves, cuando se vence el plazo, y como bien nos lo explicaba Orlando, no hay aplazamiento, no hay otra oportunidad para que vuelvan a votar los magistrados de la Corte Constitucional. Sí, son cruciales porque la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de darle una salida al país, a la crisis política y a la crisis institucional que este mismo momento está viviendo el Ecuador. Ya hubo una primera votación
una de las juezas de la Corte Constitucional presentó su proyecto. Este proyecto no fue aceptado, fue rechazado por 6 de los 9 jueces, y en ese sentido se dispuso que pase nuevamente el caso para que sea analizado por 2 jueces que son de la posición contraria. Estos jueces deberán presentar su dictamen, y este dictamen tendrá que ser nuevamente votado por los 9 jueces. Es de esperar que los 6 jueces que ya votaron en contra esta vez sí voten a favor de la posición contraria, es decir, de dar paso al enjuiciamiento político, y que con esto se resuelva el problema y la Corte Constitucional le dé una salida al país. Ojalá no existan entrampamientos posteriores. Y ese es un punto clave, porque imagínese el nivel de presión que deben tener los magistrados de la Corte Constitucional, por ejemplo, desde el Ejecutivo. ¿Qué tipo de entrampamientos podría haber? Bueno, si el proyecto nuevamente no recibe la mayoría de 6 de los jueces, tendría que pasar otra vez para que se designen a 2 jueces más o a un juez más para que elabore un nuevo proyecto, y que este proyecto sí consiga el consenso y consiga la mayoría calificada de los 6 jueces, y así sucesivamente. El problema es que no existe una norma en la Constitución ni en la ley de la Corte Constitucional acá en el Ecuador que establezca que si los jueces no llegan a una decisión se entienda como una aceptación tácita. Esto no es así. Y por otra parte, existe una norma que establece que no puede continuar el juicio político si no tiene un previo dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional. Entonces, la verdad es que ahorita la responsabilidad descansa sobre los hombros de 6 jueces de esa Corte Constitucional, porque 3 ya han establecido cuál es su posición, y esos 6 jueces tienen la responsabilidad de dar una respuesta para que no se desborde la crisis y pueda llegar a un estallido social de incalculables consecuencias. Abogado, ¿y se conoce de una manera previa, con anterioridad, porque no son figuras públicas desde la perspectiva política, precisamente su postura política, para tener claridad, que se apegan a el sistema jurídico del país? Es decir, que los magistrados de la Corte Constitucional voten por lo que debe ser claro, que se apega a este documento a la Constitución del país. Mire, si las cosas ocurren con normalidad y la lógica y la racionalidad impera, lo que se puede esperar es que estos 6 jueces voten a favor de la continuación del juicio político, más allá de cuáles sean sus tendencias y sus posiciones políticas, o su ideología o el origen de sus designaciones, que es un origen que tiene varios antecedentes, producto igualmente de una crisis política después de la terminación del periodo del presidente Correa. Pero en cualquier caso, lo que se espera con racionalidad y con lógica es que estos 6 jueces voten a favor de que continúe el juicio político, de habilitar la posibilidad del juicio político, porque votaron en contra de la posición de la jueza Teresa Núquez, que fue quien estableció que no debía continuar el juicio político. Si ellos estuviesen, y este es un debate que se ha generado acá en el Ecuador, si ellos estuviesen en contra de los argumentos presentados en ese proyecto de la jueza Núquez, pero a favor de la decisión, es decir, que no se continúe con el juicio político, debieron utilizar la figura del voto concurrente. El voto concurrente es el adecuado, el idóneo para cuando un juez no está de acuerdo con la motivación, con los argumentos, pero sí con la decisión. Entonces, si ellos no utilizaron el argumento del voto concurrente, sino que se fueron por la votación en contra, uno debe entender, el mensaje que le dieron al país es que ellos están en contra de la posición de la jueza Teresa Núquez y por lo tanto a favor de que continúe el juicio político. Ojalá procedan en consecuencia y con esa coherencia y con esa celeridad, porque el país no puede esperar mucho tiempo más la decisión de la Corte para saber cuál es el final de esta crisis, ¿no? Por supuesto, para que se encuentren caminos de solución a esta crisis que además es multifactorial. Cuando usted nos decía que viene además la conformación de los magistrados de la Corte Constitucional, ¿cuándo comienza el gobierno del expresidente Lenín Moreno? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ocurrió fue que en la época del presidente Moreno, cuando él asumió funciones, convocó a una consulta popular, y producto de esta consulta popular se dio un régimen de transición con el que se quiso desmontar toda la institucionalidad creada a partir del gobierno del expresidente Correa, y en esta consulta popular se estableció un consejo de participación, un quinto poder, que es el que funciona acá en el Ecuador, como un órgano que designa a las autoridades de control y también a los jueces de la Corte Constitucional. Y este quinto poder de transición que se instauró a partir del gobierno de Lenín Moreno
evaluó a todos los jueces, tanto de la Corte Nacional como la Corte Constitucional, como el Consejo de la Judicatura y demás funcionarios, y emprendió en procesos de cesación de esas funciones y de designación de nuevos integrantes de esos órganos de control. Dentro de esos integrantes estuvo también un concurso que se organizó por parte de este mismo Consejo de Participación Transitoria a través de una comisión de selección, que así es como funciona acá en el Ecuador, y esta comisión de selección designó a los actuales jueces de la Corte Constitucional, 9 de esos jueces, que luego fueron reemplazados por 3 jueces adicionales que fueron finalmente también designados en la época del gobierno del presidente Lenín Moreno. En cualquier caso, ese es el origen de la designación y tiene esas observaciones, tiene esas objeciones. Pero los jueces, como conocemos, no se legitiman solamente por su designación, sino por sus actuaciones, por sus ejecutorias ya en los casos concretos. Y este es uno de los casos que somete a prueba, que precisamente pone un desafío para que los jueces demuestren que más allá del origen de su designación, son fieles y son guardianes de la Constitución y de la juridicidad en el país. Ojalá esta sea la demostración que hagan estos jueces. Por supuesto que merecen ese cargo por el país, por todos y todas, y que por eso es que están allí, no por una condición distinta a esto que usted nos estaba explicando. Ahora, en caso tal de que venga el proceso de juicio político, y se lo pregunto porque también es un hecho inédito en el país. Hay varias interpretaciones acerca de lo que puede o no puede hacer, o debe o no debe hacer el presidente Guillermo Lasso. Asumir su defensa en el juicio político o llamar a la muerte cruzada. Algunos, como también nos recordaba Orlando hace minutos, dicen que ya no podría convocar a la muerte cruzada. A ver si logramos entender si se vislumbra algún camino más claro con respecto a lo que además dicta la Constitución del Ecuador. Bueno, ahí existen 2 interpretaciones posibles. La una es una interpretación literalista, formalista de la letra de la Constitución, que establece, o por lo que se decanta, porque el presidente de la República puede ejercer la facultad de la muerte cruzada en cualquier momento. No hay una limitación, incluso durante la tramitación de un juicio político. Esa es una interpretación posible. La otra, pero no razonable, la otra interpretación posible y la más razonable y la más apegada a los principios de estabilidad democrática, de institucionalidad y a los principios de republicanismo que debe regir un Estado constitucional de derechos como lo es el Ecuador, es la contraria. Es decir, la Constitución de Montecristi y la Constitución del Ecuador del año 2008 estableció básicamente tres vías de escape, de desfogue para resolver las crisis institucionales que antes se resolvían en el país a través de movilizaciones, de medidas de hecho y de la capacidad de la gente de tumbar presidentes de la República de facto. Para que esto no ocurra, la Constitución del Ecuador estableció básicamente tres vías de escape. La una, el juicio político; la otra, la muerte cruzada; y una tercera, que es la revocatoria del mandato. Si se está emprendiendo por una de esas rutas de escape y la vía ya está en camino, se ha hecho el juicio político, la solicitud en la Asamblea está en consideración de la Corte Constitucional, si las cosas funcionan normalmente y racionalmente, la Corte deberá pronunciarse por la continuación del juicio político, sería completamente antisistémico, sería completamente contradictorio, además de un fraude a la Constitución y un fraude a la democracia, que el propio presidente de la República dinamite esa vía de escape institucional y le ponga gasolina al incendio, activando la muerte cruzada, sabiendo que los movimientos sociales han anunciado que en caso de que se active ese mecanismo se van a movilizar, es decir, va a haber movilización y tensión en el clima social en el país. Y además sabiendo que la Corte Constitucional ha habilitado ya el mecanismo como idóneo, si es que esto llegara a pasar en los próximos días. Y en ese sentido, pues, habría definitivamente un fraude a la Constitución y habría una actuación francamente antidemocrática, que además creo yo que desde el punto de vista político significaría un autogolpe para el presidente de la República. Ese es el escenario. Estaremos muy atentos a las próximas horas cuál es la decisión que toma la Corte Constitucional del Ecuador. Abogado, muchas gracias por esas explicaciones, por ese análisis. Buenas noches. Muchas gracias, un saludo cordial, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, se cierran las inscripciones para las elecciones presidenciales y tal como se denunció, el Movimiento para la Liberación del Pueblo quedó por fuera pese a cumplir con las normas establecidas. Este hecho pone un manto de duda sobre la transparencia del Tribunal Supremo Electoral. Les presentamos esta radiografía y profundizamos en ella al volver en Es Noticia.
Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. En Noticia Guatemala concluyó el lapso de inscripciones para las candidaturas a la presidencia de la Nación Centroamericana. Aunque cumplió con todos los requisitos, el binomio del Movimiento de la Liberación Popular fue rechazado. Organizaciones populares califican la decisión del Tribunal Supremo Electoral como una violación a la participación política. El Tribunal Supremo Electoral aceptó la postulación de 23 binomios que optarán a la presidencia y vicepresidencia del país centroamericano. Entre las toldas que se postularon para las elecciones y ya cuentan con sus respectivas credenciales están Unión Republicana, Frente de Convergencia Nacional, Prosperidad Ciudadana y Visión con Valores. Asimismo, participarán dos coaliciones, Valor Unionista y URGN Mais Winac. El binomio del Movimiento por la Liberación de los Pueblos, integrado por la líder indígena, Telma Cabrera, y el abogado y defensor de derechos humanos, Jordán Rodas, quedó excluido. Ante esto, el secretario general del MLP, Cirilo Pérez, exigió al Tribunal Supremo Electoral que cumpla con las normas y no asuma una posición política. Al Tribunal Supremo Electoral, la pronta detención del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. Esto no es una súplica, sino que es un derecho que tenemos de participar en estas elecciones que ya está en marcha. A juicio de las organizaciones campesinas, la medida responde a una maniobra de los poderes fácticos guatemaltecos para defender sus intereses. Las votaciones están pautadas para el 25 de junio. Además del presidente y vicepresidente, se elegirán 160 diputados, 20 legisladores del Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Maynor Berganza, es analista político, es abogado, nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Maynor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias a la gente de Telesur por este espacio que nos permite hablar con el mundo entero. Muchísimas gracias. Así es, Maynor, ¿cuál es su apreciación acerca de este rechazo, ya lo que parece realmente definitivo del MLP, el Movimiento de Liberación de los Pueblos, a esta candidatura presidencial? ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, en principio, la candidatura del binomio presidencial del MLP es francamente una opción política de la izquierda, de los sectores sociales que no han tenido voz o voto en estos espacios que el Estado ha permitido. Existen otras expresiones de izquierda, pero ninguna de ellas aglutina al sector campesino e indígena como lo hace MLP. Efectivamente, la argumentación que en una primera resolución dio el registro de ciudadanos en el sentido de que el candidato vicepresidencial Jordán Rodas, en un finiquito que la Contraloría General de Cuentas le había otorgado ya, el tribunal encontró que existe una norma reglamentaria de la ley de probidad que establece que aunque exista finiquito, si hay denuncias, pues estas serán consideradas para esperar a que sus resultados le permitan demostrar la inocencia al ciudadano que está denunciado, digamos.
Estas denuncias en cualquier parte del mundo son denuncias sobre averiguar, no pueden tener un impacto para violentar los derechos para elegir y ser electo que la Constitución política le da a Jordán Rodas. En esencia, no hay derecho que impida la participación del binomio y efectivamente no se puede sino catalogar como una verdadera imposición de la derecha para impedir la participación de una expresión política verdaderamente popular que tiene opciones de triunfo. Esto deja desde un inicio pues un muy mal precedente para la máxima autoridad electoral. ¿Cuáles son las presiones o cómo está conformado actualmente el Tribunal Supremo Electoral? Porque dicen que se apegan a una norma, dicen ellos, aunque desde el binomio del Movimiento de Liberación Popular todo lo contrario, que se entregaron todos los documentos, que no hay nada en contra, se presentó la documentación reglamentaria, pero el TSE, por ejemplo, incumple la Constitución cuando permite que la hija del dictador Efraín Ríos Montt sea candidata a la presidencia, y eso es inconstitucional. Absolutamente. Y en el caso de las normas jurídicas, en cualquier ordenamiento jurídico del mundo, las normas jurídicas constitucionales son superiores a cualquier disposición legal ordinaria y ya no digamos reglamentaria, como en el presente caso el derecho de elegir y ser electos del binomio del MLP debe ser ponderado ante cualquier circunstancia. Vamos, si posteriormente al proceso de inscripción del binomio aparecieran X o Y denuncias, estas pueden ser incluso falsas, pueden ser denuncias espurias que solamente se utilizan precisamente para limitar la participación. Por eso el derecho de los candidatos es un derecho de antejuicio. Ellos deben tener, digamos, la posibilidad de participar y que este tipo de nimiedades, cuestiones ínfimas, no deben ser la base para impedir la participación de los candidatos que tienen una amplia base social en este país de más de 23 culturas, este país que es indígena en su mayoría y que efectivamente lucha por la defensa de los derechos humanos. El binomio representaba esa opción, de tal manera que el pueblo se ha quedado sin candidatos. Esperamos movilización en las calles en rechazo a esta actitud antidemocrática del Tribunal Supremo Electoral, que queda evidenciado como una autoridad poco seria ante los ojos del mundo. Maynor, ya no hay nada que hacer, se cierran las inscripciones, decían algunos analistas que pueden haber otras apelaciones, pero nada va a cambiar la decisión, el resultado del TSE. Bueno, tal vez es bueno decirte, Tatiana, que el día de ayer los abogados, Cástulo Gómez, que es el abogado que dirige al equipo jurídico del MLP, estuvo en una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia, hizo sus argumentos, pero lejos de tomar una decisión y dictar una sentencia el mismo día de ayer, bueno, pues se van a tomar el tiempo que ellos necesiten precisamente para que se diera el día de hoy, donde se cierran las elecciones, y entonces, aunque haya una sentencia de amparo favorable, simplemente no los van a inscribir. Yo lamento como guatemalteco esta circunstancia, pero anuncio que campesinos e indígenas van a estar en las calles ante este infeliz hecho. Lo que se ha denunciado, una violación clarísima de la participación política del binomio del Movimiento de la Liberación de los Pueblos. Ahora, las elecciones de junio son generales. ¿Cómo crees que será este panorama con respecto a este hecho, donde hemos visto masivas movilizaciones campesinas, indígenas, obreras, de movimientos populares, teniendo en cuenta que en las elecciones pasadas sacaron un muy buen resultado el MLP? Claro. Bueno, quisiera decir que el MLP ha elevado sus bonos políticos y electorales. Esperamos una votación tan masiva como la anterior, aunque no haya binomio participando. Y eso puede significar entonces, Tatiana, que tendremos muchos diputados indígenas y campesinos
formando parte del Parlamento guatemalteco, del Congreso de la República de Guatemala. Eso puede en algún momento permitirnos soñar con luchas en el legislativo para poder provocar que se revisen las leyes que solo favorecen a los empresarios, a las grandes transnacionales que saquean al país, pero que nunca atienden los problemas del pueblo. Tenemos esperanza grande en eso. Creo que muchos alcaldes, el poder local puede ser también una alternativa para que se pueda expresar esta representación de líderes del MLP que se encuentran diseminados en toda la República. Seguramente eso es a lo que le teme los poderes tradicionales, los poderes fácticos, quienes durante décadas han prácticamente manejado el país. Cambian rostros, Tatiana, sin duda, así. Cambian rostros, Tatiana, pero se mantiene el mismo así. Modelo de país. Es así, le tienen temor a una líder indígena, a un abogado defensor de derechos humanos que puede realmente cambiar el país. A eso es a lo que le tienen miedo. Ahora llama la atención que son 25 binomios a la presidencia, es decir, 25 candidaturas por la presidencia y la vicepresidencia de la nación. De toda esta gran gama, ¿cómo los caracteriza dentro del espectro político? Inicialmente nos decías que hay otros sectores de izquierda que están representados allí entre estos 25, que además tienen ya la credencial del Tribunal Supremo Electoral, pero que no representan la gran mayoría de la población, de los sectores más vulnerables y olvidados del país. ¿Cómo entonces se caracterizan en el espectro político estas 25 candidaturas? Esa pregunta, Tatiana, es un dedo en la llaga. Quiero afirmar categóricamente que esta gran cantidad de candidatos a la presidencia solo habla que los grupos de saqueadores del Estado que se han ido conformando después del desaparecimiento o de la expulsión de la CICIG también han tenido partidos como empresas, inscritos no por corrientes de pensamiento diferenciadas, sino son grupos de mafias que logran inscribir partidos políticos y tienen a sus candidatos, a ese gran número, expectando caer al ejercicio del poder público para saquear las arcas del Estado. Eso es lo que te puedo caracterizar. No tenemos en esos partidos políticos hombres y mujeres de Estado que tengan propuestas para la transformación social, para el equilibrio, para la recuperación de este país, en donde el 62% de los niños padecen desnutrición. Te lo repito, querida Tatiana, es un dato doloroso. Este país es un país pobre, angustiado. Ese grupo de candidatos a la presidencia solo representan a estos grupos del crimen organizado. Eso te puedo garantizar. Los otros dos partidos de la izquierda que están inscritos y alguno otro socialdemócrata, en realidad no representan un riesgo para que cambien las cosas en el proceso electoral. Por eso impiden la participación del ML. Así que con todos estos candidatos, ellos no tienen realmente diferencias en su propuesta programática, en su plan de gobierno. ¿Cómo van entonces a incentivar el voto y a marcar la diferencia entre unos y otros? ¿Serán los partidos tradicionales que se impondrán porque tendrán una maquinaria ya establecida? ¿Cómo lo ves? No, fíjate, Tatiana, que te digo con un poco de pena, un poco de tristeza. Hemos tenido a la vista candidatos que son vedettes, candidatos que son cómicos, candidatos que son líderes futbolistas. Tenemos en realidad un escenario de actores, de actores teatrales. No tenemos en esencia candidatos que tengan propuestas que nazcan de la interpretación política, el análisis profundo de los problemas del país y que luego se convierta ese análisis en planteamiento de soluciones. Lo que vamos a tener son canciones que llaman al voto, imaginarios bastante chuscos, cosas que estamos viendo ya en la propaganda
política que son como chistes, como cuentos graciosos, los que se utilizan para cautivar el voto. Es muy doloroso para quienes hemos estado luchando y bregando por una transformación verdadera para Guatemala. En un momento además tan trascendental, tan complejo de crisis económica, de crisis social. Te preguntaba si algo así veremos, tratando de recordar un poco cómo fue la campaña de Jimmy Morales, que él venía de ser un comediante muy conocido por esa función de comediante en la televisión guatemalteca. Si vamos a tener más de eso, y incluso puedo decirte que si en algún momento hay debates de estos candidatos, en realidad sobre qué van a debatir, si lo que presentan ellos son aspiraciones que muchas veces son imposibles, pueden también presentar un conjunto de ideas poco articuladas, podemos decir ocurrencias, y francamente pues no creo que tengamos al pueblo desbordado en el día de las elecciones. Así está el panorama a 13 meses de estas elecciones presidenciales y generales en Guatemala. Muchísimas gracias, Maynor, por ayudarnos al entendimiento. Buenas noches. Claro, buenas noches, Tatiana. Gracias. Un abrazo a todo el público de Telesur. Muy buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, tragedia en un refugio de migrantes en Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos. Hasta el momento se reportan 40 muertos, más de 20 heridos, producto de un incendio. La Secretaría de Exteriores de México informó que coordina con representantes de los países de origen de las víctimas su repatriación. Se trata de un doloroso fenómeno que sigue cobrando vidas. Lo analizamos al volver en Es Noticia. He llevado siempre la libertad en mi corazón. No he existido sino para ella. 28 de marzo de 1750. Nace el generalísimo Francisco de Miranda. Una serie que relata las distintas adversidades e intentos de violencia que el pueblo indígena boliviano tuvo que soportar tras distintos ataques a su comunidad. Nos sentíamos acorralados en la casa, en nuestra casa, no poder salir a trabajar. Estuvieron prisioneros, que creo que lo peor que puede sucederle a un humano es que le corten la libertad. En algún momento ahí, que no te podría precisar exactamente cuándo, ya estaba en construcción este rompimiento de la cadena de mando. Y empieza ya la carrera por el golpe de Estado. Noviembre Rojo, la crisis. Sábado, solo por Telesur. En Noticia México, un incendio registrado en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez dejó hasta ahora 40 fallecidos. La cifra podría cambiar porque además hay 29 personas hospitalizadas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los hechos. Detalles a continuación. El caos se apoderó del área de alojamiento de una estancia para migrantes en Ciudad Juárez, que terminó incendiada por ciudadanos extranjeros que esperaban una respuesta para poder cruzar a Estados Unidos. Uno es humano también, uno también siente, uno le da hambre, le da
Sí, se los llevaron en la ambulancia. El esposo de Biangli es una de las 28 personas que fueron llevadas en estado delicado a un hospital en Ciudad Juárez tras el incendio en el área de dormitorios de la estación migratoria, donde había 68 personas según las autoridades. ¡Negro! ¡Negro! La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación mientras varias organizaciones como el Centro ProDH exigieron tomar en cuenta la responsabilidad de las autoridades. Otros defensores apelan a la humanidad. Es 100% lamentable. Y repito, el tratamiento que se le da a ese tema es más político, legal, entre comillas, que humano. Fue a partir de las políticas implementadas por Estados Unidos que la presencia de migrantes se incrementó en la frontera con México en un 8% a partir del año 2021. Del título 42, la aplicación CBP One que no funciona, en fin, eso ha generado mucho daño, vulneración a los derechos de los migrantes, personas que hay que recordar que son una población vulnerada desde la salida en sus países. En contraste, la Embajada de Estados Unidos en México aseguró que la tragedia es un recordatorio de los riesgos de la migración irregular. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos e instruyó investigar las causas de la tragedia, aunque ya se tienen algunos indicios. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. La Cancillería informó que ya está en contacto con las autoridades pertinentes para identificar a las víctimas y brindar el apoyo necesario a sus familiares. A raíz de varios hechos, defensores de los derechos humanos de las personas migrantes fijaron más su atención en Ciudad Juárez, sobre todo desde que Estados Unidos endureció su política y un mayor número de migrantes se quedó en México. Por mencionar una cifra, tan solo en 2022, más de 2,7 millones de personas indocumentadas fueron detenidas en la frontera. Daniel Rosas, Telesur, Ciudad de México. Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Leticia Calderón Chelius. Ella es profesora, investigadora en el Instituto Mora de México, especialista en asuntos migratorios. Nos acompaña desde Ciudad de México. Profesora, bienvenida, buenas noches. Tatiana, un gusto, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Esta es una verdadera tragedia en lo que significa el fenómeno de la migración, particularmente en México, y observamos la declaración del gobierno de Estados Unidos, cómo tan sencillo se lava las manos diciendo que para qué llegan a este lugar si esto es parte de lo que podría suceder. ¿Cómo analiza usted esta situación y además lo que subyace ante este hecho? Mira, yo creo que primero hay que ubicarlo en el contexto mexicano, porque justamente aquí lo que tenemos es que es una situación que inevitablemente tiene que ver con la relación con Estados Unidos, pero México aceptó un acuerdo con una relación asimétrica, siempre muy polarizada, pero definitivamente al final de cuentas México aceptó que recibiría personas en espera a cruzar eventualmente Estados Unidos o incluso negadas a poder cruzar, y por tanto México tiene las condiciones y la responsabilidad de generar espacios de espera o en todo caso pues incluso de una larga espera, Tatiana. Y por tanto lo que tenemos aquí es que se descubre, vamos a decirlo, condiciones que no son las apropiadas a lo que se ha prometido o lo que se esperaría de un país como México. Entonces, la primera cosa es que yo pondría el acento ahí para que también nos dejemos de responsabilizar digamos, de que siempre hablamos de Estados Unidos, que por supuesto tiene una culpa muy grande en el proceso en general y un poco en la parte que tiene que ver con el efecto llamada que provoca y la utilización del tema migratorio también en su propia economía. Pero en este caso, frente a esta tragedia, también hay que asumir la responsabilidad y creo que eso implica voltear a ver a México. Estamos hablando de la frontera norte, justo el cruce con Estados Unidos en una parte muy desértica en Chihuahua, el estado de Chihuahua, y ahí las personas estaban ya esperando por un tiempo prolongado, muchas de ellas, Tatiana. ¿Cuántas personas, para poner como usted lo plantea, profesora Calderón, el acento en México, están a la espera, se calcula, por parte de autoridades migratorias que están en una situación similar en México? Mira, yo creo que aquí estamos en una situación en la que no hay cuentas correctas y claras,
porque hace un par de semanas, meses, que se habló de esta forma de migrar a Estados Unidos por la vía aérea y con un programa nuevo que estableció Estados Unidos, bajó el flujo y sin embargo estamos hablando de miles de personas. O sea, hay miles de personas a lo largo de toda la frontera mexicana, que también es muy larga y estamos hablando de muchas ciudades. En el caso de Ciudad Juárez es una ciudad bastante grande y esta concentración de personas que vienen de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, de distintos países, Cuba también, es muy nueva para la ciudad, para esta ciudad fronteriza, digamos, de los últimos años, y por tanto también es un proceso que está siendo apenas reconocido por esa sociedad. Entonces, hablamos de temas que tal vez también son novedosos en términos sociales, y no me quiero desviar por ahí, sino concentrarme ahora en el tema que ocupa, que es, decía yo, la responsabilidad de parte de México, las autoridades mexicanas, e incluso te diría algo, con toda la responsabilidad que eso implica, la sociedad civil mexicana también, porque el tema migratorio en México no tiene un peso tan grande, no es tan visible hasta que ocurren este tipo de tragedias, Tatiana. Y entonces sí, todo mundo se vuelca, empieza a preguntarse qué pasa, de dónde viene esta gente, cuándo llegó, cuándo cruzó, cuando en realidad esto es algo que ocurre absolutamente todos los días en nuestro país, por obvias razones. Es el país que hace frontera con el país más rico de Estados Unidos, al que las personas tienen la ilusión de que llegarán y podrán cambiar su vida. Esto entonces también plantea la misma política que asumió desde la perspectiva migratoria el gobierno. ¿Qué es lo que no estaría entonces funcionando? ¿Dónde está este cuello de botella que no permite avanzar? Recordemos que desde el año pasado, por ejemplo, el gobierno del presidente López Obrador le proponía a las personas que venían de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, que se queden en México a través de toda una documentación de carácter legal, y muchas de ellas no lo querían hacer para continuar ese trasiego y tratar de llegar a cumplir el sueño americano. Efectivamente, México tiene hoy cifras históricas de personas que han solicitado y han obtenido algún tipo de visa, sea permanente o de manera temporal, en términos de refugio o un tipo de refugio humanitario que le llamamos acá. Y esas personas están sobre los 140,000, Tatiana, a lo largo de estos últimos años, en que después de la pandemia además hubo un aumento, después de tener cifras en menos de 1,000 personas hace no menos de 5 años. Entonces, este sí es un cambio muy fuerte para el país, pero ahí también hay un grupo de personas que son estas justamente que lamentan hoy esta situación tan terrible, porque son las personas que no buscan y no aceptan la visa mexicana, el tipo de permiso, por una razón, porque si ellos empiezan los trámites en México, inmediatamente no pueden ya intentar hacer algún trámite en Estados Unidos, porque el argumento legal sería que Estados Unidos diría, ya otro país les dio asilo o les dio protección. Entonces, renuncian, bueno, no sé si renuncian, pero por lo menos en este caso no inician estos trámites con la esperanza de poder eventualmente cruzar a Estados Unidos. Entonces, tienes de varios tipos de personas, las que efectivamente acceden a un tipo de visado muy, muy precario, y también con muchos filtros burocráticos, con muchas dificultades, pero digamos que es el stock de personas a las que México puede ir integrando o tendría la responsabilidad de hacerlo, vamos a decirlo así. Pero hay otro grupo que está un poco a la espera, son estos que vimos hace un par de semanas que intentaron cruzar del otro lado a Estados Unidos de manera, digamos, de grupo, ¿no? Todo el mundo lo vimos en el planeta entero, pues, y que la autoridad estadounidense se atrincheró para que no cruzaran. ¿Pero por qué? Porque ellos están en la frontera entre México y Estados Unidos, intentan cruzar, pero pues no hay posibilidades legales para hacerlo, lo han intentado y finalmente, en una desesperación, trataron de correr y entrar, pues obviamente la autoridad estadounidense incluso podría haber sido más agresivo aquello, Eso siempre hay un temor. Y es esta gente que entonces se va a este centro, estación migratoria que le llamamos acá, que no es albergue, ojo con eso, es una estación migratoria que el Estado mexicano ha instalado, pero está lejos de la frontera. Entonces, la gente no quiere irse para no estar lejos de la zona fronteriza, y si eventualmente dicen ellos, piensan ellos, se puede cruzar, pues poder hacerlo. Entonces, tú me preguntas, ¿quién atraba esto? ¿Dónde está el filtro? Desafortunadamente, el filtro está en las políticas migratorias, pues, de la región. Una, porque Estados Unidos no está aceptando este perfil de personas y con eso
ha seleccionado a los migrantes que va a aceptar, ¿no? Eso por un lado. La otra es que México tampoco facilita formas de integración en esto que digo yo, que se vuelven trámites muy burocráticos y complicados, pero también es verdad que no es que necesariamente esta gente los quiera. Y la otra es que, lo sabemos bien, hay situaciones de origen de cada uno de los países, podemos hablar distinto, pero en algunos casos hay bloqueos económicos, responsabilidad de Estados Unidos, que tampoco podemos quitar eso aquí en el acento del tema, ¿no? Entonces, es una cuestión muy compleja, porque si no fuera por la crisis, la lamentable situación trágica que está viviendo esa pobre gente hoy, mira, ellos vienen así los últimos años y no nos haríamos, no sería tema y no lo estaríamos comentando acá, desafortunadamente. Usted nos dice todo esto y las imágenes son realmente dolorosas de la situación que se registró la víspera allí en Ciudad Juárez. Por último, con respecto, ahora sí me centro, profesora Calderón, en el gobierno de Estados Unidos. Cerró el gobierno republicano con medidas absolutamente aberrantes, contra natura, contra la humanidad, porque bien recuerde usted que separaron familias enteras, bebecitos, que además hoy en día, aunque se creó un programa para buscar sus familias, eso parece una tarea titánica encontrarlo. Llega el presidente Biden con la idea, además lo planteaba en campaña, que esto iba a cambiar, pero no ha pasado nada. La política migratoria sigue siendo una deuda del Estado norteamericano. Bueno, pues sigue siendo una deuda para nosotros, pero evidentemente es un rehén. La política migratoria es un tema que electoralmente lo juegan de un lado o del otro, y sabemos muy bien que en el equilibrio electoral entre demócratas y republicanos, a la hora sea del Senado o la Cámara de Congresistas, vamos, ahí está el debate, y más allá de lo que haya dicho en su momento el presidente Biden, bueno, pues evidentemente han parado estas posibilidades, porque fíjate, inclusive en el caso de lo que llamamos los Dreamers, ¿no? Esta gente que ha estado integrada a la sociedad estadounidense desde hace años, desde su infancia incluso, que hubiera sido una salida pues que esperábamos que iba a ocurrir, porque incluso es mano de obra muy deseable para Estados Unidos, y que su certeza laboral también beneficia a esa economía, a ese gran país. Y mira, no es posible que se resuelva eso. Entonces, esto ocurre mucho con Estados Unidos, tiene estos claroscuros, decía yo, es un país enorme, con mucha potencialidad y también con gente como que aporta mucho, pero al mismo tiempo tenemos esta otra cara, las políticas en las cuales la intriga, la pelea, nos toman muchas veces a los países latinoamericanos, y ni te cuento en el caso mexicano, de sus, digamos, archivos expiatorios, y al final de cuentas tenemos que prepararnos, porque el punto que viene en términos electorales de ese país es muy probable que estos temas que tienen que ver con protección civil, con, decía yo, la política misma que en México se lleva a cabo en términos de los centros de detención, que también es una cuestión que se discute mucho en el país, bueno, que puedan ser utilizados políticamente ahora por los republicanos para golpear a México. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Son tan temas que, más allá y desafortunadamente de la tragedia humana tremenda que estamos viendo, está el otro contenido que empieza a brincar por todos lados, sea en México, donde hay un golpeteo ya muy fuerte en torno al tema, pero sin lugar a dudas cómo va a jugar el tema en Estados Unidos. Y quiero agregar un elemento. Cuando hubo una tragedia tremenda en México en el 2010 por los 72 migrantes asesinados, esto fue una cosa diferente, pero que fueron reclutados, que fueron extorsionados y que algunos fueron asesinados. Bueno, si no hubiera sido en ese momento por el entonces presidente de Ecuador, Correa, en México el tema se hubiera diluido, pero fue la exigencia internacional que él levantó, y lo voy a decir, ni siquiera el querido Lula da Silva levantó la voz en ese momento para exigirle al entonces presidente de este país, de México, de mi país, y esto permitió que empezara una discusión pública internacional. Toca a los países de origen de estas víctimas de esta situación también exigirle, como lo estamos haciendo desde sociedad civil mexicana, academia, grupos organizados y las personas de buena fe, vamos, que esta política migratoria se mueva. Entonces, Tatiana, ese es el mensaje, que también desde los países de origen asumamos las responsabilidades, pero también la exigencia. La exigencia, y eso lleva a otro tema que será para otra oportunidad, porque se nos acaba el tiempo, profesora Calderón, y tiene que ver con la integración. ¿Cómo nos unimos para pensar en soluciones
instituciones en conjunto en nuestros países que producto además de esa integración como la UNASUR, como la CELAR, ALBA, etcétera, etcétera, todo lo que sucedió fue tratar de avanzar, pero la quebraron. Muchísimas gracias por ese análisis, siempre un placer escucharla. Muy buenas noches. Igualmente, un gusto grande y un saludo y abrazo a todos los queridos que nos escuchen. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Será hasta mañana. Un placer. Sigan con nosotros.